Hola Mónica, hola Juan. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días según en la parte del mundo en la que estéis. Y muchísimas gracias por volver aquí a este rincón de Tejiendo Redes una semana más. Ya os vais conectando. Hoy vamos a tener un nuevo directo que comenzamos siempre cada lunes y bueno, hoy vamos a tener el placer de tener con nosotros a Hugo Anaya. Él es autor de El broker que no vendió su Ferrari y bueno, para mí la verdad que es un regalo poderle tener aquí para hablar de algo que creo que nos apasiona a los dos, que es la psicología transpersonal y el inconsciente. Y bueno, antes de darle paso, mientras os vais sumando a este encuentro, quería también desde aquí agradecer. La semana pasada se me ocurrió y pensé, ¿no?, en cómo poder ayudar a todo lo que estaba sucediendo en la Dana en Valencia, y se me ocurrió pedir y solicitar a todos los autores que han pasado por aquí, por este rincón de Tejiendo Redes, pues un ejemplar de sus libros para poder ponerme en contacto con esas librerías y de Valencia y poder en las próximas semanas poder llevarles todos esos ejemplares que yo voy a ir recibiendo aquí en casa. Y bueno, pues desde aquí quería agradecer a todos los que os habéis puesto en contacto conmigo. Hugo ha sido uno de ellos. Hoy he recogido también ejemplares, Begoña Moro, bueno, Yurena, todos los que tenéis libros para poder enviarme, para poder dejarme y que los podamos llegar a hacer llegar allí a esas librerías. Y bueno, la semana que viene también estaré en Barcelona para recoger algunos también ejemplares y poderlos llevar y ayudar a esas personas, ¿no?, que lo han perdido todo y que puedan remontar de alguna manera también, darles una pequeña ayuda en sus negocios. Y bueno, pues voy a dar paso a Hugo. Yo a Hugo ya le conozco a través de Escuela de Atención, hoy Instituto Marley Quener. Ya sabéis que formo parte del instituto desde hace más de 3 años y bueno, pues él también ha sido alumno del máster de Psicología Transpersonal y bueno, hoy nos va a contar el porqué también de este libro, un libro que me queda muy poquito para terminar, pero que me ha parecido un libro que alivia el conocimiento humano con mucha herramienta práctica y también con muchos casos reales, ¿no?, con los que te identificas mucho. Así que ya le voy a dar paso por aquí, que sé que está ahí esperando. Atenta. Hola. Hola Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, hola Hugo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, la verdad An- que muy contenta de tenerte aquí. Antes de nada, y lo primero, darte la enhorabuena por esa pedazo de iniciativa que has tenido para recolectar todos esos libros para ayudar a las librerías de Valencia. Me parece una iniciativa espectacular y súper generosa por tu parte, aparte una idea maravillosa que a nadie más le había ocurrido hasta ahora. Así que enhorabuena, Samantha. Pues muchas gracias, Hugo. He ido viendo, la verdad que hay un montón de iniciativas muy chulas que han salido, como también apadrinar un negocio, que la he visto esta mañana, o iniciativas en las que la gente, pues también conocer las historias, ¿no?, también de esas personas que a lo mejor han perdido algún negocio, ¿no?, y empezar de cero pues no es fácil, y creo que si todos ponemos un granito de arena, pues creo que podremos ayudar. Agradecerte también a ti, que también me has entregado esta mañana un montón de ejemplares que he ido yo recogiendo y agradecerte también este espacio porque eh, creo que ahora que te he leído también te conozco un poquito más, ¿no?, a través de lo que escribes aquí, de tu historia que compartes y coincidimos en muchas cosas. Nos apasiona pues esa curiosidad de saber mucho más, ¿no?, de este mundo que está aquí, ¿no?, y conocer la profundidad. Pero sí que me gustaría que les contaras, ¿no?, qué lleva, ¿no?, a un broker, a una persona que ha tenido mucho éxito en esta parte, ha sido un gran referente a través de su desarrollo, de repente adentrarse en conocer todo esto del inconsciente. Pues muchas gracias, Samantha. Yo llevaba trabajando en banca, o llevo trabajando en banca toda la vida, ¿no? Llevo más de 25 años ya trabajando en banca de inversión. Y tengo que reconocer que no fue que el descubrir el desarrollo personal para mí fue un poco de casualidad. Cuento en el libro cómo un día voy a recoger a mis hijos al colegio, un día que justo puedo salir pronto del trabajo porque la bolsa estaba tranquila, y la madre de un compañero de mis hijos me explica
que ha llegado un médico que hace unas regresiones al inconsciente y yo me apunté como el que se apunta a tirarse en parapente. No tenía ni idea de lo que iba, absolutamente nada de esto. Yo vivía en el mundo de la banca de inversión más radical, más racional, y por casualidad, aquel día fue el comienzo de un viaje que continúo a día de hoy, dándome cuenta, como cuento en el libro y como tú bien sabes, Samantha, de que lo importante al final no es lo que ocurre fuera de nosotros, ¿no? Que al final nosotros pues nos pasamos mucho tiempo que si dedicado al éxito profesional o al éxito personal, cuando lo más importante no es lo que está pasando fuera de nosotros, sino lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y qué poquito trabajo y qué poquito tiempo a veces le dedicamos a esa parte que es la más importante, que es lo que ocurre dentro de nosotros y no fuera, ¿no? O sea, lo sabes tú muy bien, Samantha. ¿Cómo dirías tú que, porque por aquí nos preguntan de qué habláis, ¿no? Del inconsciente. Al final, un 95 es inconsciente y un 5 consciente aproximadamente, ¿no? Con lo cual, fíjate si nos queda camino de aprender, pues todos esos patrones, esas reacciones automáticas que tenemos, ¿no? Cómo nos condiciona todo eso que hemos vivido y desconocemos, que está ahí en nuestra memoria celular, en nuestra vida de adultos. Total, ¿cuántas veces a nivel racional parece que lo controlamos todo, pues nos levantamos pronto, nos vamos a trabajar, tengo controlado mi trabajo, mis amigos, mi negocio, mis relaciones, pero sin embargo hay cosas como que se nos escapan, que no entendemos de nosotros mismos, como si tropezáramos siempre con la misma piedra y dices, joder, con el pedazo de tío que soy, con la fuerza de voluntad que tengo, con la experiencia y sabiduría de vida que acumulo, y sin embargo emocionalmente, por dentro, se me escapan cosas como que no puedo controlarlas. Eh, y muchas veces es simplemente cuestión de darle luz, darle orden, entendimiento a todo eso que se nos acumula, como bien decías tú, en esa mochila inconsciente, eh, que por mucho raciocinio que le pongamos y mucha fuerza de voluntad, parece como que hay algo que no funciona, ¿no? Que está desordenado y no entendemos, ¿no? Fíjate, crees que encima tú que acompañas ya a muchas personas y llevas ya mucho tiempo, ¿no? Porque al final te adentras ahí, ahora nos contarás, y al final te terminas apasionando y adentrándote. Además, aquí lo reflejas muy bien en el libro porque tiene mucha sabiduría, has leído mucho, te has formado en muchas herramientas y al final te das cuenta que hay que buscar más allá de lo que está visible, ¿no? Que hay que profundizar y también ponerse en contacto con nuestras sombras. Total, pero tampoco, o sea, el mensaje que quería transmitir yo en el libro, Samantha, es que muchas veces no hace falta hacer cosas raras ni abandonar tu vida actual, ¿no? El título al final del libro es El broker Sí, que no vendió su Ferrari, ¿no? Lo que no quería plagiar a Robin Sharma, ni muchísimo menos. Bendito señor Sharma que ha vendido 20 millones de libros y el bien que habrá sí. hecho con su libro. Pero sí quería reflejar cómo, pues a lo mejor no hace falta abandonar a tu familia, ni meterte en una cueva, ni ponerte túnicas, ni raparte la cabeza. A lo mejor puedes seguir, pues yendo a tu trabajo en el día a día, bien seas conductor de autobuses, o trabajes en banca de inversión, o seas escritor, o cuides de niños, lo que sea. Pero en ese día a día, sin hacer cosas raras, podemos vivir en un nivel de conciencia mucho más alto, mucho más consciente de lo que nos ocurre y sobre todo con muchos menos desórdenes inconscientes que nos están lastrando como las piedras que no dejan fluir un río, ¿no? Sin darnos cuenta. Totalmente. Además, mira, me gusta mucho, ¿no? Eso que dices, porque en muchas ocasiones parece que al final nos tenemos que ir a una montaña y quizá a lo mejor si nos vamos a una montaña o cuando a lo mejor nos vamos a un retiro, estamos allí solos, estamos en silencio, a lo mejor allí es más fácil. Yo creo que quizá lo más complicado es cuando estamos aquí en nuestros episodios diarios, pues cuando llevas a tus hijos al cole, que no sé qué, hay una rabieta, cuando de repente te surge un problema en un trabajo, cuando surge algún evento que es especial y que de repente tienes que resolver, ¿no? Aquí realmente en la densidad del día a día, porque a veces todo esto al final somos energía, somos vibración y ahí es cuando realmente es difícil poner conciencia a todo. Total, ¿cuántas veces? O sea, me encanta irme de retiro y hacer todo tipo de ejercicios interiores. ¿Cuántas veces me he ido a lo mejor incluso 2 días o una semana entera pues a temas de meditación, de trabajo interior, ¿verdad? Y de repente llegas el lunes por la mañana al trabajo, que tienes un problema, que te peleas con tu compañero de trabajo, que tu jefe te grita no sé qué y que encima te llaman de casa, que a un niño le han echado del colegio, yo qué sé, cualquier cosa de estas,
Y parece que todo tu trabajo interior y toda tu semana es maravillosa, mirando hacia tus temas más profundos, se han ido todo a la porra, ¿no? Sí, Entonces, como tú dices, Samantha, yo creo que podemos, en la medida en la que cada uno quiera y pueda y le apetezca, hacer ese trabajo para darnos cuenta cómo en el día a día con tu compañero de trabajo, con el niño, con tu hijo que te ha hecho tal picia hoy, con tu mujer o tu pareja o lo que sea, con tu jefe o con tu empleado en el trabajo, puedes poner un poquito más de conciencia, un poquito de darte cuenta qué es lo que está ocurriendo ahí, que a lo mejor todo lo que está ocurriendo es que estás proyectando un tema tuyo a nivel inconsciente, que a lo mejor es que tienes una impronta que de chiquitito te pasó no sé qué y tú sobre reaccionas cuando alguien te habla de cierta forma, que a lo mejor, si muchas veces son tonterías chiquititas, no hay que acumular grandes traumas, porque son vidas normales, como la tuya, como la mía, llenas de, digamos que, mochilitas inconscientes, no hacen falta grandísimos traumas para que eso nos condicione luego en el día a día cualquier actividad ordinaria. totalmente. Fíjate, yo creo que conocer el inconsciente, yo no sé si piensas tú lo mismo, también nos da como, nos hace ser más libres, porque al final siempre estamos cumpliendo las expectativas de otros, no tenemos poder de decisión porque a lo mejor tenemos miedo que si decidimos pensando lo que realmente pensamos, a lo mejor no nos vayan a querer, ya no pertenecemos, esas lealtades que tenemos también familiares, ¿no? Entonces todo eso nos va influyendo mucho en nuestra vida adulta. Justo. Y eso es lo que se lleva explicando desde 1900 y poco por Freud, por Jung, por Milton Erickson, por Adler. Yo lo que quería era ponerle una forma sencilla, con casos prácticos y ejemplos del día a día que nos ocurren a todos, para darnos cuenta, porque te pones a leerte un libro de Carl Jung y realmente es algo un poquito denso. Eso sí, Y te pones a leer a Freud y también está muy bien, pero al final a veces ni las traducciones son muy fáciles, ¿no?, de entender. Entonces lo que quería era llevar toda esa información que llevamos y esa sabiduría que llevamos acumulando sobre toda la carga y que ahora sabemos a ciencia cierta que es una carga inconsciente que acumulamos, explicarla de una forma sencilla para que podamos entenderla y llevarla a la práctica en el día a día. Al final, el mismo Jung, lo que tú decías, Samantha, nos decía, si al final, si no le damos luz a nuestra parte inconsciente, vamos a ser esclavos de ella y lo llamaremos destino, el karma, lo que queramos. Pero al final es tan sencillo como que somos esclavos, entre comillas, de esas mochilas inconscientes que no sabemos que llevamos. totalmente. Fíjate, además me gusta mucho porque, bueno, haces un recorrido, pues hablas primero de esas grabaciones que se quedan, ¿no? Esas improntas, como tú las llamas aquí, que se quedan en la memoria celular y que a veces tenemos un episodio de adultos y nos conectan con ese mismo momento donde vivimos eso que nos sucedió y nuestro cuerpo experimenta la misma sensación, ¿no? A lo mejor se encoge porque, Total. pues yo qué sé, nuestro padre nos dijo un profesor que no estaba bien y tu jefe el día de mañana estás ahí en la bolsa y te dices que lo has hecho fatal y a lo mejor es una cosa que es un episodio pequeño, pero tu cuerpo experimenta la misma sensación que viviste en ese momento de pequeño. Total. Uno de los ejemplos que pongo en el libro es un ejemplo personal mío. En la banca de inversión americana, históricamente cerrábamos el año fiscal o el año bursátil el 31 de octubre. Eso en la gran crisis financiera del 2008 cambió y ya cerramos el año en el año natural, pero siguen haciéndonos las valoraciones, seguimos haciendo las valoraciones de cara a los bonuses, a las primas que se pagan a quien se despide, en esa misma fecha, porque se ha quedado, digamos que históricamente esas fechas, ¿no? Yo, desde hace ya muchos años, me ponía enfermo todos los años a mediados de octubre, finales de octubre. Yo no sabía por qué, todos los años sistemáticamente. Ya que si sinusitis, o que si otro me decía que era un tema que somatos. Bueno, al final me di cuenta que todo lo que me estaba ocurriendo cada año en esa época, sin darme cuenta, era que me sentía valorado, me sentía juzgado, algo que con todo mi cariño, pero me hacía mi padre, porque era muy de la época, el típico andaluz, que al final, empresario, que no. Entonces, bueno, pues esa sensación de que en el banco, en la banca de inversión, me juzgaban o me valoraban pues mis resultados, me retrotraía, me cargaba de esa energía, que en realidad es la energía de niño que yo acumulaba,
con esa sensación de que me estaban juzgando y me hacía chiquitito o me ponía enfermo. Fíjate, Todos los años. somatizabas de esa manera. Fíjate, siempre solemos al final, muchas veces cuando analizas esto, actuar también desde tres estados, ¿no? Que es el estado niño, el estado adulto y el estado padre, ¿no? Cuando estás actuando y estás viendo ese juez, que a lo mejor es tu padre, que en ese momento te estaba diciendo que esto no lo hacías bien, pues de la manera como tenían de educar, porque cada Total. padre lo ha hecho lo mejor que ha podido con lo que ha tenido. Veremos a ver nosotros el día de mañana qué dicen nuestros hijos también, cuando empiecen a trabajarse ellos a nivel de autoconocimiento, pero claro, eso al final te hace ver que tú muchas veces estás actuando desde ese lugar o desde ese niño que sigue herido, no desde ese adulto que está armonizado con ese niño. Total. Y además es que ni siquiera es importante lo que ocurrió en la realidad. Lo único importante es la emoción que quedó grabada en el niño. Porque el niño muchas veces lo que vivió está lejos de la realidad, ¿no? Si un padre se acerca a un niño porque está jugando con un cuchillo a quitárselo, muy posiblemente está haciendo pues que el niño no se haga daño con el cuchillo. Pero a lo mejor el niño lo que graba en ese momento es, papá, que yo estaba jugando, me lo estaban pasando muy bien y me ha estropeado mi juego. Por tanto, la grabación que tiene el niño no tiene nada que ver con si nuestros padres lo hicieron bien o lo hicieron mal, da igual. El niño lo graba de una forma muy determinada con lo limitado que es su entendimiento de niño en ese momento. Por tanto, mucha gente dice, jo, pero es que mis padres fueron tan buenos conmigo que tampoco se trata. No, no, si no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es esa grabación que tú tienes, esa forma en la que, como un ordenador, como un software, grabaste esa información completamente sesgada con tu entendimiento de niño en aquel momento, independientemente de lo que estaba pasando muy posiblemente en realidad, ¿no? Dice una cosa Laura Goodman que me gusta mucho, la autora de la biografía humana, que siempre dice que cuidado con lo que recordamos o incluso con lo que nos cuenta mamá, porque el 80% está absolutamente sesgada por su visión o por lo que nosotros recordamos con nuestra visión de niños, ¿no? Fíjate, eso me encanta. Además, Laura Goodman también me gusta mucho, ¿no? Pero es verdad que cuando tú estás en un grupo, yo, por ejemplo, solo tengo un hermano, pero no he tenido la suerte de poder vivir con él, ¿no? Pero, por ejemplo, mi marido, que sí que ellos se juntan, les oyes contar anécdotas y cada uno, a lo mejor la misma cosa, la vivió de una manera distinta y cuando se juntan y lo cuentan, dice, ah, pues yo eso no me acuerdo, tal. Y cada uno, claro, recuerda una cosa diferente por su momento vital, por su edad o por cómo experimentó esa emoción en ese momento. Total, fíjate, ahora los martes en Black Box justo estamos ahora impartiendo un curso de viaje al origen y justo ahora mismo los martes hay una chica que está en clase que tiene una hermana gemela y hay otra chica que es su compañera que tiene una hermana melliza. Anda, Y es espectacular. Y interesante. han coincidido las dos en clase y las dos comentan cómo vivieron su infancia y comentan cómo son sus hermanas o cómo lo vivieron ellos. Y es espectacular cómo al final la genética tiene una parte que implica cierta, nos puede condicionar, pero al final es mucho más limitado de lo que pensamos, ¿no? Y al final, fíjate, dos chicas gemelas o mellizas, cómo tienen hermanas tan distintas cuando su genética es tan similar a la de sus hermanas, ¿no? Fíjate que yo soy mamá de mellizos, o sea que eso Sí, te lo puedo no lo decir bien, sabía. porque digo, muchas veces los veo y digo, son muy diferentes, ¿no? Cada uno, y fíjate, es verdad que nos pasa, ¿no? Tú también tienes varios hijos y también dices, si son de los mismos padres, pero ¿cómo son, no? Además, tú Justo. aquí hablas también de, que me gusta mucho, ¿no? Hablas también de esos arquetipos, hablas de los eneatipos, ¿no? Podríamos hablar de los temperamentos, ¿no? Al final sí que hay unos rasgos y unas pinceladas que nos definen en cuanto a nuestro carácter o cómo somos, si somos más sociables, si somos más coléricos porque vamos orientados a objetivos, ¿no? Entonces todo eso nos va influyendo también en nuestra forma de relacionarnos con los otros y con el mundo. Justo, pero yo creo que dándole luz al inconsciente, lo que también nos damos cuenta es cómo pierde fuerza el es que yo soy así, ¿verdad? Que muchas veces Sí, vamos con nuestro discurso, que llevamos 20, 30, 40 años contándonos, es que yo soy de esta forma, es que a mí me gusta esto, es que yo hago lo de esta forma, esto, o incluso es que en mi familia o en mi clan familiar somos así o asá, dándole luz a esos condicionantes que llevamos en esa mochila sin darnos cuenta, ese es que yo soy así pierde muchísima fuerza y nos damos cuenta de que somos así en sí. gran medida por esa información que hemos ido acumulando, pero podemos dejar de ser así de una forma mucho más sencilla a veces de la que pensamos.
Fíjate, eso me gusta también porque, por ejemplo, yo siempre fui muy tímida y cuando me puse aquí delante, pues al final me tuve que retar a mí misma y crecer en las zonas incómodas, pues para superarlo. Pero si tú te aferras a que es que yo soy tímido, es que yo soy así, es que yo soy cuidador, es que yo soy más sensible, es que yo pues al final nunca creces, porque al final te tienes que ver, eso lo hemos aprendido mucho en lo transpersonal, ¿no? Decir, vale, soy esto, pero es que puedo ser mucho más. Voy a Claro, probarme a ser de otra manera, a ver qué cosas suceden cuando soy diferente, cuando pongo más en mi energía o cuando cambio, ¿no? Todo eso que la gente total. espera que yo sea. Total. Y parece que nos sentimos muy culpables a veces cuando cambiamos, sobre todo cuando la gente de nuestro entorno está acostumbrada a que seamos de una forma, ¿no? ¿Cuántas veces llevo toda la vida pidiéndome una Fanta de naranja y el día que me pido una Coca-Cola, de repente en mi entorno es como, pero ¿qué te pasa, Hugo? ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te está ocurriendo? Será de las cosas esas raras que haces, ¿no? Pero tenemos derecho Sí, a ser distintos de como éramos hace un año, hace un mes o hace 5 minutos. sí, Y como explica Joan Garriga también, existe la buena culpa cuando sentimos culpa por romper ciertos mandatos, ciertas lealtades de nuestro clan, posiblemente, ¿no? Esto me encanta el sí, ejemplo de la familia de los mafiosos, ¿no? Hijo que decide que en su familia de mafiosos, en su clan de mafiosos, que son asesinos, que raptan a la gente, que roban, él decide no ser mafioso. Y toda la familia le mira mal y le hace sentir súper culpable por no querer seguir siendo mafioso. Es esa buena culpa, como explica John Garriga en algunos de sus libros, que a veces sentimos, pero que es buena, la buena culpa, como dice él, para romper esas cargas inconscientes, esos mandatos, esas lealtades con las que muchas veces cargamos sin darnos cuenta. Y puedo tomarme la Coca-Cola o la Fanta de limón y no estoy traicionando a nadie. totalmente. Fíjate, claro, eso es como esa tribu de origen y esa tribu sagrada. Nosotros tenemos esa tribu de origen que son nuestros padres y claro, muchas veces yo incluso me veo, pues por ejemplo, fíjate un detalle que es un día comiendo un yogur, ¿no? Y estaban metiendo los niños pan en el yogur y digo yo, no, metáis pan, que eso está muy feo. Y me dice mi cuñado, ¿pero por qué? Y le digo, y ya pensándolo, y me dice, José, es que nosotros metíamos el pan de pequeños en los yogures. Y digo, ¿ves? Cada uno nos hemos educado distinto y lo que para mí a lo mejor parece que no está bien, para el otro es una cosa normal y muchas veces chocas en esas cosas porque estás aferrado a esas lealtades familiares. Y claro, cuando tú tienes ya tu familia, ya es tu tribu, es sagrada, ¿no? Y rompes eso, lo honras y dices, bueno, pues ahora esto me sirvió un tiempo, pero ahora mismo ya no me vale. Total, hay tantos ejemplos. Cuento un ejemplo real en el libro de, bueno, vino un consejero delegado de una grandísima empresa cotizada en bolsa a hacer una sesión porque no paraba de engordar y había ido a los mejores dietistas de España, nutricionistas, médicos, y él seguía engordando. Y en una de las sesiones, en un ejercicio de regresión, pudimos ver cómo él era un hombre del norte, ¿no? Cómo en su familia se celebraba cada éxito con una gran comilona. Entonces, él no se daba cuenta a nivel inconsciente cómo cada día que le daban buenas noticias en esa empresa que regentaba, él sin querer tenía que celebrar alguna cena y me explicaba cómo incluso los días que publicaba resultados de la empresa, cenaba 2 veces y no se daba ni cuenta porque tenía que, sino como que faltaba algo en la celebración, ¿no? Y no era consciente de ello, ¿no? Fíjate, a nivel inconsciente, qué mandatos familiares o lealtades, que nos falta una celebración si no hay una comilona y no nos damos ni cuenta, por ejemplo, ¿no? O temas, por ejemplo, eso no sé si lo tratas en el libro, temas de enfermedades, ¿no? A lo mejor un padre y un hijo que tienen una lealtad a una madre enferma y de repente desarrollan el mismo tipo de cáncer o el Total, mismo tipo de enfermedad, ¿no? Por a lo mejor seguir ahí siendo fiel a esa mamá o a ese papá. total. Y eso es lo que pretendía con el libro, Samantha. Al final, hay veces que son temas más complicados, pero hay veces que son muy sencillitos, que simplemente es darte cuenta de qué estoy tomando de papá, qué estoy tomando de mamá, qué estoy tomando de mi clan, qué he aprendido que sin darme cuenta son formas de reaccionar que mi niño necesitaba porque le era útil, porque tenía que ser visto y ser querido, porque al final, como dice Marley Quenners, la grandísima profesora de psicología transpersonal, un niño todo lo que quiere Sí, es ser querido y ser aceptado. Y hace lo que sea para conseguirlo desde su entendimiento de niño. Y aprende esos mecanismos que se le graban en su software para ser aceptado y ser querido. Y a partir de ahí
nos hacemos adultos con nuestra sabiduría y todo lo que sabemos de la vida y toda nuestra experiencia, y sin embargo esa energía de niño y esa forma de reaccionar se nos activan como automatismos que no nos damos cuenta y son, digamos que muchas veces sencillos de darle luz, y cuando les damos luz, como dice Estela también, que da clases conmigo ahora en Black Box, el 70% del cambio muchas veces es darte cuenta. Luego ya te queda un 30% que efectivamente tienes que poner un pie delante del otro para salir de donde estás. Pero muchas veces cuando nos damos cuenta, el gran trabajo, cuando nos damos cuenta que de verdad lo que está ocurriendo tiene relación con otros temas, gran parte del trabajo está ya hecho. ¿Y cuántas veces ponemos muchísima fuerza de voluntad, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio para conseguir cambios que se pueden conseguir a base de fuerza de voluntad, pero cuando entendemos qué es lo que hay detrás, cómo fluye eso de otra forma completamente distinta? Fíjate, es como la voluntad de comprender y aliviar desde esa manera amable, ¿no? Que yo creo que aquí lo reflejas muy bien porque vas pasando por muchas herramientas, ¿no? Hablas de los rasgos, imitación y rebeldía, hablas de la proyección, de la energía femenina y masculina, de la culpa, ¿no? De los arquetipos, de las máscaras incluso que nos ponemos para protegernos porque tenemos mucho miedo. Y eso es muy bonito, ¿no? Hacer ese recorrido amable para tener esa mirada compasiva con nosotros. Justo. Y no hace falta haber tenido grandes traumas, grandes problemas. Muchas veces nuestros padres, pues como todos, han tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero como todos hemos ido aprendiendo formas de actuar, formas de pensar, formas de sentir, que vamos absorbiendo como esponjas. ¿Cuántas veces, insisto en lo de la fuerza de voluntad, porque vivimos muchas veces en una cultura, yo que vengo de banca de inversión durante mucho tiempo, lo sé especialmente, que es la cultura del esfuerzo, del sacrificio a tope, del desgaste, y cuando lo das todo tienes que dar más y no es suficiente y te ganas, y con cada gota de nuestro sudor. Y muchas veces esos cambios nos empeñamos en hacerlos con muchísima fuerza de voluntad y muchísimo coste, cuando, como decíamos antes, entendiendo el origen, muchas veces muy sencillito, en nuestro clan, en nuestro entorno, en ese caldo de cultivo que es nuestra familia, o con nuestra cuidadora, o con nuestra tía Pepita que vivía con nosotros, ¿no? Muchas veces gente próxima a la que queremos mucho, y a lo mejor fue un hecho concreto, a lo mejor fue un comentario recurrente de tus padres, a lo mejor era algo que había en tu habitación, algo que te pasaba en el colegio. Muchas veces cosas en apariencia relativamente inocentes, de las que ni siquiera nos acordamos o las que no les damos importancia, y sin embargo, como dice Christopher Nolan en su película de Origen, que me encanta, con Leonardo DiCaprio, a veces esa película me vuelve loco, la película de Origen, y Leonardo DiCaprio, a través del guión de la película, muchas veces comenta como una pequeña idea depositada a nivel inconsciente puede llevar a grandísimos cambios en la vida de una persona. Y es una semillita inconsciente plantada de chiquitito o cuando fuera, ¿no? Se Total, explica fenomenal total. en la película. Sí, total, me gusta mucho y, y también me gustaría preguntarte, ¿no? Porque yo creo que tú eres un poco el ejemplo de ese equilibrio entre esa energía masculina y femenina, porque claro, viniendo de un entorno y de un sector en el que me imagino que el cumplir el objetivo, no estar con esa concentración, ¿no? El mucho también en el hacer, el estar ahí, pues al final todo esto choca un poco. ¿Cómo llegas ahí? Cuando la gente, por ejemplo, o compañeros tuyos, o cómo lo toman, ¿no? O cómo te llevas a la gente de ese sector a que se abran también a querer conocer el inconsciente, a saber que hay algo más allá, ¿no? De este mundo visible. Yo no soy un ejemplo de nada, Samantha, ¿eh? Yo tengo muchísimo de camino como todos por recorrer, pero bueno, al final sí procuro, digamos que como tú lo llamas energía masculina, energía femenina o estos dos mundos, ¿no? Al final no hay nada más bonito que juntar las partes que somos, ¿no? Integrar nuestras partes, ¿no? Al final podemos, si integramos nuestra parte masculina, nuestra parte femenina, nuestra energía más ejecutora, nuestra energía más creativa, al final la parte espiritual, la parte de mente, la parte de cuerpo, llamarlo como queráis, pero al final es integrar nuestras partes, nuestro niño interior, nuestro adulto lleno de sabiduría. Al final, si conseguimos esa unión, esa integridad de la unión de las partes, pues podemos llevar ese equilibrio tanto
a un extremo como al otro de nuestra vida, ¿no? Y digamos que no hace falta en el momento de pasarlo bien, absoluto y de tal, ni descontrolarse, ni hacer cosas raras, ni en el trabajo tampoco estar ahí exprimido y estreñido, ¿no? Al Sí. final es poder cada cosa verla sin los filtros que condicionan nuestra visión sesgada por el inconsciente. Fíjate, ¿cómo te ha ayudado a ti en momentos así difíciles, así en puntos de inflexión tuyos, ¿no? De tu recorrido a nivel personal o profesional, conocer también toda esta visión transpersonal? Pues al final yo sigo teniendo vaivenes como todo el mundo. Y tienes Porque un día somos mejor, humanos. tienes otro día peor, tienes un momento en el que estás más flojito, un momento en el que... Pero al final, si eres capaz un poquito de salirte de tu personajillo, que diría también Marley, ¿verdad? Si al final vivimos en este teatrillo, ¿verdad? Y no, muchas veces nos creemos que somos, digamos que personalizamos todo, ¿no? Entonces, poder salirnos, yo diría que de nuestro cuerpo y mirarlo un poquito desde fuera, darle las gracias, ver qué maravilloso es, ¿no? Poder salirnos incluso de nuestra mente, incluso poder intentar ver nuestros pensamientos desde fuera, ¿no? Y bueno, y al final, si salimos de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, pues al final nos damos cuenta que hay como un observador sabio que está por encima de todo eso, ¿verdad? Eh, que puede despersonalizarse de lo que pasa en el día a día, ¿no? Y ahí podemos, digamos, que amainar un poquito nuestros vaivenes que a veces tanto coste y tanto desgaste nos llevan a tener en el día a día, ¿no? Totalmente. También yo creo que la parte del humor, ¿no? De conectar con el gozo o con el disfrute, ¿no? Pues yo creo que eso también es interesante, ¿no? Al final Total, quitar ese juez interno, ¿no? Que es tan duro y a veces justo. tan rígido y tan poco flexible. Justo, ¿cuántas veces al final, como también nos han explicado muchísimas veces en toda la parte de psicología transpersonal, esa formación tan bonita que tienes tú, también tengo yo, como al final, pues esa culpa que arrastramos muchas veces, pues como decíamos antes, por romper con nuestro clan familiar, por vivir nuestra vida, por transgredir a veces normas un poco que no sabemos por qué mantenemos, porque sí, ¿no? Y esa culpa que sentimos, pues muchas veces darnos cuenta que la culpa no es nada más y nada menos que una lucecita de alarma que se nos enciende para explicarnos o para enseñarnos que estamos transgrediendo algún tipo de norma, pero ahora como adultos llenos de sabiduría que somos y experiencia de vida, podemos despacio mirar a ver si esa norma que estamos transgrediendo tiene sentido o tenía sentido para el niño que éramos. Y a lo Totalmente. mejor ahora de adultos ya no tiene sentido seguir manteniéndola. Y nos podemos permitir pedir Fanta en vez de pedir Coca-Cola, como decíamos antes, sin culpa y ser nosotros mismos, ¿no? Hay que atreverse, ¿no? También a hacer cosas también diferentes para que sucedan cosas distintas. Bueno, este libro es como la primera toma de contacto. Si no conocéis a Hugo, yo creo que os recomiendo que lo leáis. Ahora nos dirá dónde podéis adquirirlo. Pero sí que me gustaría que también, bueno, sé que estás trabajando ahora con Estela, que también, bueno, yo la quiero un montón, he aprendido muchísimo de ella y es fantástica, pero también, bueno, haces acompañamientos, tienes unas experiencias que haces también los martes, preparas retiros. Cuéntanos un poquito de esa parte tuya. Sí. A raíz de todo ese proceso, pues llegó un momento en el que dije, oye, tengo que ayudar. Me puse a ayudar a maestros que impartían sesiones muy bonitas, grandes terapeutas, de los que yo aprendía un montón, hasta que ya en el 2019, digamos que ya me lanzo un poco a impartir las sesiones individuales por mi cuenta, pero pronto me di cuenta que había la utilidad, la grandísima utilidad de las, digamos, sesiones colectivas o en grupo, el trabajazo que se puede hacer ahí, ¿no? Entonces, desde el 2020, pues junto con una grandísima psicóloga que es Cayetana Hurtado de Mendoza, creamos unos cursos que se llaman en Black Box y creamos esos cursos que se llamaban en su momento Hacia Rutas Salvajes, que son ahora la continuación de Viaje al Origen, que también impartimos con Estela, con ejercicios prácticos, fáciles, casi divertidos, casi jugando en grupos pequeñitos de 7, 10 personas, 12 personas como máximo, y cómo a través de esos ejercicios podemos darnos cuenta de un montón de cosas que a nivel racional, por mucho que nos esforcemos, es muy difícil llegar, ¿no? Y estos cursos son sencillos.
Yo los he planteado en el centro de Madrid, en la calle Zurbano, a una hora que todo el mundo pueda ir a la salida del trabajo, a las 7 de la tarde, y de una forma, como digo, divertida y amable, que no sea el rollo de, ostras, que me voy a terapia, no, olvídate, ni muchísimo menos. Me hace mucha gracia cuando los alumnos, cuando vienen y dicen, oh, es que estaba deseando que llegara el martes por la tarde porque es uno de los mejores momentos para mí de la semana, ¿no? Y eso es, y qué bonito es hacer ese trabajo de una forma divertida, de una forma Sí. amable, ¿no? Así que muchísimas gracias, Samantha. El libro está a la venta en principio en todas partes y bueno, y espero que os Bueno, sirva aquí, y aquí feliz. os lo muestro también. Oye, Hugo, ¿y cuándo tienes? Porque sé que empezaste una formación hace poquito, pero ¿cuándo empiezas la siguiente? Si te Las, quedan plazas justo, libres. las próximas convocatorias no empiezan hasta enero porque ahora ya con las navidades hay un poquito de parón. Eh, y sí, claro que hay plazas libres. Habrá una convocatoria de martes, creo que habrá otra de lunes, a lo mejor hay otra de miércoles, dependiendo de la demanda que haya. Empezaremos a mitad de enero, más o menos, tranquilamente, después de los Reyes Magos. Y será pues eso, las formaciones de 6 sesiones, una vez por semana, y siempre con el objetivo, Samantha, que tú conoces bien, de darle luz al inconsciente. Y eso se hace con ejercicios prácticos, como si fuera un MBA del IS, Sí, pero sí, hay que allá que meterse vamos en al harina ahí inconsciente. para poder crecer y que no nos importe, ¿no? Porque yo creo que también hay que conectar con esa sombra que también tenemos, somos luz y sombra, abrazarlo todo, saber que eso está ahí y que de ahí podemos, pues como tú dices, ¿no? En el libro, destapar todo ese potencial que tiene el ser humano y que muchas veces nos quedamos a la mitad pues por no querer adentrarnos y por esos miedos. Así que yo a todo el Total, mundo recomendar, por aquí os lo enseño, es fantástico y súper ameno, además tienes herramientas que a mí me han ayudado mucho y mira que yo ya conocía de otras personal, es muy sencillo, muy liviano y bueno, pues aquí lo vamos a dejar este directo, no sé si queréis hacer alguna pregunta, por aquí hemos ido respondiendo alguna que nos habéis hecho y darle las gracias a Hugo a todos vosotros por estar y bueno, lo vamos a dejar aquí, lo colgaremos también en YouTube y bueno, cualquier cosa, pues estamos aquí para vosotros. muchas gracias, Samantha, a ti y a todos los que nos están viendo. Gracias. Adiós. Hasta luego.